Buenos días, muchas gracias por su presencia hoy día. Estamos con Iris Benninger para conversar sobre el libro póstumo, o quizás casi póstumo, de su padre, publicado el año 2009, cuya temática se parece o parece ser extraordinariamente actual de acuerdo a lo que estamos viviendo en esta semana de elecciones para el Consejo Constitucional. Chile, rumbo al futuro, propuestas para reflexionar. Es un libro tremendamente actual y quiero abrir la conversación antes de darle la palabra a Claudio haciendo una breve referencia a lo que nos escribió don Edgardo de a qué aspiramos los chilenos: a una democracia mejor y más igualitaria, más libre. Segundo, fortalecer las instituciones tan alabadas internacionalmente. 3, convertirnos en una nación desarrollada que exhiba cohesión social. 4, Chile desea ser a la vez meritocrático y solidario. 5, aprender y fomentar las virtudes de la competencia y la transparencia. Y por último, quizás lo que está más en boga o problemático hoy día, preciarnos y ejecutar la capacidad de ser ciudadanos honrados y respetuosos de la ley. Es increíble que esto ya lleva casi 14 años el libro y lo vigente que está. Mira, no me extiendo más. Claudio, por favor, toma la palabra y la conversación es tuya. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta conversación. Yo también aprovecho a agradecer la invitación, ¿cierto?, para conversar sobre Chile rumbo al futuro, propuestas para reflexionar. Y quisiera conectar con lo que decía Andrés a propósito de los motivos por los cuales don Edgardo Benninger publicó este libro, porque creo que es un buen punto de partida de la conversación. Él, en las primeras páginas del texto, refuerza que su propósito es tener una mirada de largo plazo por encima de la coyuntura y dice textualmente: creo, dice él, que Chile debiera seguir en los próximos años por la ruta del crecimiento con equidad, con sus ingredientes de continuidad y cambio, que la cooperación predomine sobre la confrontación. Y esto no solamente resulta extremadamente vigente, como decía Andrea en la presentación, sino que también de algún modo es lo que se perdió desde la escritura del libro hasta la fecha. Y yo desde ahí quisiera preguntarle a Iris, ¿por qué crees tú que tu padre escribió este libro? ¿Cuáles eran tanto los temores como los sueños que tenía en mente? ¿Y qué hay detrás de este afán de transmitir esa experiencia y esos propósitos que hoy día nos suenan tan sensatos, pero al mismo tiempo con una sensación de que perdimos mucho tiempo en el camino, valga la redundancia? Bueno, un gusto estar acá, gracias Andrés, y un gusto estar, Claudio, contigo y con todos ustedes. Mira, mi padre era un hombre tremendamente pragmático, tremendamente también sensible, y él escribió muchas cosas, tuvo una vida pública absolutamente desinteresada en tener un cargo político propio, nunca le interesó, a pesar de que lo llamaron para ello, pero su obsesión era una democracia de calidad, efectiva, para justamente tener un crecimiento con mayor equidad. Y él estaba ya en ese momento, estaba súper preocupado, un poquito más de un año antes, estaba muy preocupado porque sentía que la calidad de la democracia estaba cayendo, no solo en Chile, porque ha caído en todo el mundo, pero él, digamos que acá tenemos también al personaje, ¿no? A qué es lo que era Edgardo Benninger. Y él sentía que necesitaba dejar plasmado fuera de todo, porque había una elección, estaba la elección donde ganó el primer gobierno Piñera, y él que totalmente fuera de los temas electorales, sino que lo hizo porque quería dejar, era como el cierre de toda su vida, de todo lo que él vio, vivió, trabajó y lo que vio en el mundo, porque recorrió muchos países por trabajo, y qué era lo mejor para Chile, cómo podíamos salir de los problemas que teníamos, que no eran pocos. Y yo creo que es muy importante tener claro, y a mí me da mucha pena, porque los problemas que ahí se escriben en el libro, los que se detectan como, digamos, el to-do que uno se hace todos los días, a ver qué hago hoy día, son problemas que están escritos hace 14 años, y sí, son los mismos hoy día. O sea, inclusive habla hasta de las licencias médicas que no estaban correctas, de las licencias médicas que tienen el problema de las ISAPRES hoy, 14 años después
Entonces yo digo, ¿cuánto se hubiera ahorrado tal vez si se lo hubiera, no sé, qué curioso, ¿no? A veces uno ve que un libro se escribe y además él me lo dijo así tipo borrador, mira, quiero te voy a mandar un papelito, se lo mando a Alejandro Foxley, son muy amigos, y si no le gusta yo lo voto. Y no, pues ahí está, salió el libro. Gustó. Le gustó. Y respecto a tu comentario de póstumo, sí lo voy a decir, que me parece súper importante. Él estaba enfermo ya, y estaba en la clínica alemana, y me dice, ¿sabes qué? Llama a la imprenta, me gustaría ver el libro, cómo quedó, y me gustaría adelantar la entrevista que le hizo Carlos Peña, que fue un jueves. El miércoles llegó el libro, el jueves vino Carlos, le hizo una entrevista, y esto salía en el Mercurio. Salió el Mercurio el 13 de septiembre, un domingo. Eran la primera página del Mercurio entera, y después en reportajes era como 3-4 páginas del diario. Y era curioso porque él murió a las 3 de la mañana de ese día, con lo cual la gente tenía el libro, el diario, perdón, la cara de Benninger, la entrevista, todo lo que acá está, y decían los noticieros, decían murió Benninger. Por eso yo en el funeral le dije a él, papá, presentaste tu libro a tu manera, pero logró presentarlo, y eso a mí me dio mucho gozo, porque me parecía que era como justo con él, que tenía tanto deseo de que esto quedara, ¿no?, escrito, sin pretensión alguna, porque él nunca tuvo pretensiones propias, personales. No, pero efectivamente una muy linda historia que de algún modo refleja ese propósito que está expresado desde las primeras páginas de transmitir esta acumulación de experiencias. Exacto. Que caracterizó su vida pública. Y en conexión con eso y con lo que tú dices, Iris, yo quisiera preguntarte lo siguiente. En estas páginas late un orgullo por lo realizado por los gobiernos de la Concertación. Por supuesto que no es un orgullo totalmente autocomplaciente, de hecho hay conciencia de los desafíos y tareas pendientes, que son justamente los temas que tú señalabas, ¿cierto? Y que son muy vigentes en materia educacional, tributaria, etc. Pero hay, no obstante eso, un orgullo que mi impresión, no sé qué piensas tú, se fue perdiendo con el paso de los años por parte de una parte importante de la centroizquierda, y en parte tiene que ver con ese olvido de lo que aquí proyecta tu padre. No sé cómo tú ves ese fenómeno. Mira, ¿cuánto influyó en nuestro camino, digamos, demorado que hemos tenido estos años? Yo creo que bastante. Esto más allá de un libro, esto y de Edgardo Benninger, es una forma de hacer política. Y yo, a tu pregunta, ¿qué pasó en la Concertación cuando él fue el primer Sexpress? Ahí se crea este ministerio. Y había que reformar tantas cosas, recibieron el país con una inflación alta y con varias situaciones complejas que resolver, y ejercitaron lo que tanto hoy se habla, vamos a dialogar, y uno quiere ver que el diálogo se concrete. Y ahí ellos tenían que hacer una reforma tributaria, fueron a hablar con los sindicatos, fueron a hablar con las Fuerzas Armadas porque había que bajarles el presupuesto, fueron a hablar con los empresarios, hicieron una recorrida y dialogaron con todo el mundo. Y esta capacidad de dialogar era tomar lo bueno que te decían y te explicarles. Entonces, es un ejercicio que él estaba muy orgulloso de eso. Y siempre lo contaba, y él contaba el por qué se formó la Concertación y qué hace a lo que estamos viviendo hoy, que son las faltas de confianza. Cuando hubo gente que se fue al exilio y mucha gente se quedó en Chile, trabajaban bajo la cuerda, se juntaban en distintas direcciones, me tocó participar bastante de eso, y se juntaban a construir la salida. Entonces se construyeron muchos vínculos de confianza, los que estaban afuera que no podían volver, y todos esos vínculos de confianza armaron este grupo de la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue muy sólido, porque había mucha confianza, mucha amistad, mucho deseo compartido de salir adelante, ¿no? Y por eso yo creo que tenía mucho orgullo de lo que se había logrado, y tenía muy claro, porque cuando tú te trazas objetivos, y es lo que él hacía, te trazas objetivos a corto, mediano y largo, pero trazas un camino, y una parte del camino importante estaba hecha, pero faltaba un montón. Él habla, eso fue a los 20 años más o menos, digamos que faltaron los gobiernos Piñera, Bachelet, Piñera, que vinieron después. Entonces creo que esta forma de hacer política es la que deberíamos todos recordar, porque si realmente se ejercitara, ¿no? Pero para que se ejercite
si yo quiero dialogar contigo, tengo que para mí tienes que ser algo legítimo. Y hoy las peleas que hay en los partidos políticos es sentir que el otro no es legítimo, y si no es legítimo, yo converso pero no le escucho en el fondo, ¿no? Bueno, esa actitud, ese reconocer la legitimidad de la posición contraria, también queda muy claro al leer el texto. De hecho, él se pone en el caso expresamente, tanto de que puedan ganar en ese minuto, hay que pensar, insisto, que esto está escrito en 2009, se pone en el caso de que pueda ganar la próxima elección presidencial tanto el entonces candidato Piñera como el entonces candidato Frey, ¿cierto? Y él en ambos casos dice, aquí hay oportunidades pero hay riesgo, hay eventuales amenazas a la gobernabilidad. Tal cual. Y ahí es muy visionario porque de hecho advierte que en caso de ganar uno u otro, habían problemas de gobernabilidad a la vista. Sin embargo, aunque es muy consciente respecto a ese desafío y esa amenaza, esos nubarrones, como les llama, él en ese minuto tiene una posición bastante escéptica respecto del camino constitucional. Es muy consciente que había un desafío de gobernabilidad a la vista, pero él creía que en ese entonces, obviamente ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero en ese entonces creía que la cuestión constitucional estaba zanjada cuando escribe el 2009. ¿Qué nos puedes contar tú un poco cómo se aproximaba ese tema? ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido en el intertanto, digamos? Bueno, me ha tocado participar bastante porque fui una de las primeras que firmaron el Manifiesto Amarillo cuando empezamos como movimiento y trabajamos mucho el tema de la Constitución. Mira, él estaba en contra de las reformas constitucionales, no de las reformas, porque él fue parte de la comisión que hizo la reforma de Lagos. Pero él no le parecían que eran conducentes las asambleas constitucionales o asamblea constituyente. Sí, constituyente, exacto. ¿Por qué? Porque si tú tienes 300 preguntas y tienes solo una respuesta, que es sí, no, apruebo, rechazo, ¿cómo? O sea, no puede ser apruebo todo o rechazo todo. Entonces hay una dificultad en la percepción de la gente. O sea, cómo percibe la gente el resultado. Y yo creo que nos pasó eso ahora. Y ahora el camino del nuevo acuerdo al que vamos, hay que tener mucho cuidado que no pase lo mismo. O sea, cómo que la gente sepa que es importante tener una nueva constitución y que hay muchos bordes, están los 12 puntos, están los expertos, que él habla, justamente uno de los puntos que él menciona, que es muy importante la conversación técnico-política. De hecho, en Uruguay, yo siendo embajadora, me llamaba la atención cómo la calle Pou manejó la pandemia con un grupo asesor científico honorario de 53 profesionales, distintas profesiones, y ellos daban la parte técnica y la política la tomaba el presidente. Y esa conversación entre lo técnico y lo político, fíjate cuánto costó que se instalaran los expertos, los criticaban, decían que eso era como un elitista. No, hay gente que sabe más de... O sea, tú sabes mucho más de muchas cosas que yo y yo al revés. O sea, es así la vida. Entonces hay que nutrirse. Y esto él lo ejercitó porque cuando era senador, y vale la anécdota, él participaba de todas las comisiones, de todas, y no pertenecía a todas, obviamente. Y un día, siendo senador, que además le cargaba esto de ser senador designado, lo designa Eduardo Frei, porque él estaba en contra de la figura. Y fue una conversación que tuvimos, me acuerdo que fuimos a comer los dos, y me dice, ¿qué hago? Y yo, pucha. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a aceptar finalmente. Voy a aceptar, ¿por qué? Porque voy a eliminar la figura del senador designado y vitalicio, por supuesto. Y siendo senador, él estando en todas las comisiones, me echaron de uno hoy día, me dice, no te puedo creer. Le digo, pero usted no está en esta comisión. Yo escucho, y esto es importante, yo vengo a escuchar, no voy a hablar, no puedo ni votar ni emitir juicio, pero sí escucho, porque todo lo que se decía acá impacta en esto. O sea, todo tiene que ver con todo. Y ese nutrirse de tanta información de lo que pasa en el país, porque es cierto, todo impacta en todo. Entonces, por eso es necesario tener grupos diversos que sepan de una visión de conjunto. La visión de conjunto, porque si no estás en la ministra de Salud no puede hacer todo sola, porque esto impacta en distintas cosas. Lo mismo pensiones, los mercados capitales, en fin, bueno, lo sabemos. O sea, la visión de conjunto, eso. Andrés. Iris, sí. Estoy pensando en nuestra audiencia, puede que haya gente sub 40 que quizás sabe poco de tu padre. ¿Y por qué no nos haces un pequeño repaso histórico? Yo quiero hacer una referencia aquí al libro
en que si yo preguntara hoy día quién escribió esto, y la verdad que me imagino a la UDI, y literalmente de don Edgardo, el crecimiento económico es un objetivo principal del país, sigue un desarrollo del párrafo. Creo que ya no es necesario demostrar que es imposible redistribuir patrimonio e ingresos si no hay crecimiento. Otro párrafo, el crecimiento económico tiene asimismo un poderoso efecto social, y luego habla de sacar a la gente de la pobreza. Y a mayor abundamiento, en otro capítulo, no hay forma de eludir el tema de la escasez relativa de recursos. Por eso soy contrario a las fórmulas que pretenden constitucionalizar las garantías o establecer el llamado, comillas, Estado social de derecho. Cierre comillas. Bueno, ahí yo creo que a lo que él apunta y lo que apuntaba y hablaba de una reforma constitucional de hecho al respecto, es que tiene que existir en un país la disposición y el reconocimiento a la necesidad de ciertos derechos sociales. Pero poner los derechos sociales como una obligación es un error gravísimo, porque la Constitución no es un programa de gobierno, es un ordenamiento jurídico. Entonces tú tienes el ordenamiento y el amparo, pero son los gobiernos los que tienen vía leyes que sacar adelante todo lo que sea en materia social, porque si no se transforma en algo que puede ser judiciable, puede ser dramático, que era lo que ocurría y está ocurriendo con la franja actual para este proceso, donde parece un ofertón de derechos sociales. Y sabes que a mí me da pena que engañen a la gente, me da pena que le digan el día tal, que era el 4 de septiembre, el 5 se acabó las FP, y el gas va a ser más barato, va a ser menos frío. Es mentira, no es cierto, no es posible. De hecho, esto lo engloba tu padre una frase que en pocas palabras dice mucho, ¿cierto? Me parece que las garantías sociales solo caben en la Constitución como orientaciones programáticas que señalan a los gobiernos el camino a seguir, pero agrega, son las leyes las que determinarán el nivel y la estructura de las garantías. Es así. Ahora, hay en esto, como decía Andrés, una combinación, un mensaje político que hoy día parece huérfano. Quizás nos podrías comentar un poco de eso también, porque esta combinación de crecimiento con equidad, de orgullo por lo hecho por la concertación, pero al mismo tiempo conciencia de los problemas, de creer que los derechos sociales tienen un rol importante, pero subordinado a la legislación, como dice acá, es lo que pareciera que quedó huérfano y que de algún modo Amarillos por Chile y otros grupos intentan llenar. ¿Cómo ves tú ese vacío que nos puede decir de la experiencia de haber participado de un movimiento que de algún modo retoma estas cosas? Bueno, nosotros consideramos que es muy importante mencionar exactamente así la orientación hacia un Estado social de derecho, que es que le preocupan. Ahora, el primer derecho, y estaba en la Constitución propuesta, es el derecho a vivir en paz. O sea, eso es un derecho social también. Entonces me parece que la orientación hacia es muy importante. Nosotros lo vimos mucho y es muy peligroso cuando, primero, que la Constitución que se propuso anteriormente tenía, que lo estudiamos mucho, el costo que tenía, lo hicieron varios economistas de renombre, eran miles de millones de dólares que no había. O sea, yo si hubiera ganado la prueba de esa Constitución, o sea, no habría plata ni para un cuarto de derecho social de uno. O sea, no. Y yo creo que la frase que de Elwin, ¿no?, en la medida de lo posible, es una frase que hay que tenerla presente. Conozco muchos jóvenes que se han unido a Amarillos y que votaron por el presidente Boric o también votaron a prueba, muy desilusionados porque se han dado cuenta que cuando te prometen y parece que al día siguiente se te va a dar todo, eso le hace mucho daño a la gente, que es la famosa generación de expectativas. Entonces eso es lo que uno baja con nosotros lo que llamar a votar reflexivamente. Y creo que tenemos que hacer un buen trabajo ahora para el Acuerdo por Chile, para que salga una nueva Constitución, pero hay que trabajar mucho porque la gente está con su cabeza con el miedo a la inseguridad y a vivir cada día, ¿no? Pero los jóvenes que están ahí se van a dar cuenta que este señor, que fue mi padre, fue un gran luchador desde muy joven, porque lo abandonó la madre a los 8 años. Él nunca hizo esto, se supo recién a los 80 años, cuando él tenía 80. Y que una persona que ha luchado tanto por sobrevivir y que ama tanto su tierra, yo creo que pasa mucho por eso, por la capacidad de resiliencia, luchar por lo que uno quiere. Los jóvenes tienen el futuro por delante y eso les da miedo. No hay ningún partido político que en sus digamos, principios hable de la palabra futuro. Y es el futuro, los jóvenes son el futuro, son nuestro futuro, el futuro de los niños, de los nietos, de todos. Entonces me parece que es bien importante
la palabra futuro, por eso este libro se llama Chile rumbo al futuro. Ahora, entre que se escribió este libro y nuestros días, existió una generación política que al menos electoralmente fue exitosa, ¿cierto? Que fue la generación de lo que se ha llamado la nueva izquierda, encabezada Sí. por el actual presidente Boric, los ministros Jackson y Vallejo, entre otros. Y es interesante quizás preguntarse qué le ocurrió a esa generación que a la hora de ir adquiriendo poder político, presencia pública, no tuvo presente muchas de estas variables, se le olvidó o desconoció o no quiso conocer o tomarse en serio de modo suficiente las lecciones de ese periodo de la formación de la concertación, de por qué se había articulado una determinada manera de hacer política, de articular el centro con la izquierda. De algún modo hay, obviamente esto está empezando a tener baches o accidentes desde que el presidente Boric llega al poder, pero desde que se escribe el libro y nuestros días, bueno, algo le ocurrió a esa generación. Eligieron otra forma, eligieron la calle, eligieron la protesta y validaron la violencia como método. Y eso lo hicieron en las universidades, esto ha tenido impacto en la educación, o sea, eligieron otra forma de hacer política, que no es la mejor, y también otra, que es el poder total, y eso es lo que pretendía la Constitución anterior, refundar todo, y eso era el poder total para quienes lo manejaban y lo articulaban. Entonces, eligieron una forma, a mi juicio, errada, y que hoy lo virtuoso de esto, de que estén gobernando, es que han tomado conciencia de que ellos validaron la violencia y la tienen que frenar. Ellos fueron una pésima posición y sin embargo la vocera dijo: necesitamos gobernar con la oposición, necesitan a la oposición, que debería llamarse cooperación más que oposición. Bueno, frente al rol de la oposición, a mí me parece que caben dos reflexiones interesantes de cara a la coyuntura que estamos enfrentando. Por un lado, que en los momentos críticos del presidente Boric, que lo ha tenido, ¿cierto?, ha llevado adelante un gobierno extremadamente complejo, en parte por sus propias decisiones. Una vez que ocurre el monumental triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre, la oposición se sienta a dialogar junto a las fuerzas oficialistas y articulan un nuevo proceso constituyente que intenta sacar las lecciones del caso. Me parece que la comparación con cómo se comportó la oposición frente al expresidente Piñera es muy elocuente en la manera de hacer política en uno y otro caso. Y después, la otra reflexión interesante respecto a la oposición, no sé cómo lo ves, es que acá en este libro, en el libro de tu padre, también hay una reflexión muy importante muy relevante, digamos, respecto a cómo el diseño del sistema político también colabora a poner incentivos adecuados, y quizá una de las oportunidades que nos genera este nuevo proceso constituyente es tener un mejor sistema político, ¿cierto? Porque también parte de los problemas que tenemos hoy día no solamente tienen que ver con las actitudes de esta nueva izquierda en los últimos años, sino también con un diseño que hoy día no favorece la cooperación entre Ejecutivo y Congreso. Totalmente de acuerdo contigo, y de hecho me parece súper bien que la propuesta del 5%, o sea, para ser partido político. Ahora, yo en lo personal, a mí no me gusta cuando hablan, no, porque los partidos políticos. Hay malos políticos en los partidos políticos, pero no son los partidos políticos, porque eso es una entelequia. Es como la democracia. La democracia existe y funciona bien y tenemos buena institucionalidad nosotros, que hay que defender la rajatabla y que estuvimos a punto de perder. Pero me parece que los partidos políticos tienen díscolos que buscan su interés personal por sobre el interés colectivo del ciudadano. Y eso es un gravísimo error, porque están buscando el voto. Su proyecto personal. Su proyecto personal. A ver, ¿a qué voy a ser candidato? ¿Qué ministerio voy a ocupar? O tal vez una subsecretaría y vemos el balance de los pesos políticos. Y se olvidan de lo más importante, que cuando tú tomas un gobierno o tomas un cargo, te debes a quien te paga el sueldo, que son los impuestos de todos los chilenos. Yo que trabajé en el sector público como embajadora, como directora de ProChile en Argentina, tuve siempre conciencia de eso. Siempre conciencia de que yo respondía, o sea, todo lo que tenía que hacer era para favorecer a mi país. Y a veces, y está primero Chile, segundo los chilenos, tercero el partido, digamos. Uno está en el último lugar. Esa es la verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta de historia, ficción? A ver. ¿Tu padre sería Amarillo hoy día o estaría en el partido? Amarillo, seguro. Le hubiera dolido mucho lo que pasó con la democracia cristiana,
la democracia cristiana se derrumbó, la verdad que... Pero de nuevo, han hecho cosas increíbles dentro del partido. O sea, mala política, es la mala política. Bueno, hablando de los partidos, ya no nos queda tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, llevándote un poco a la coyuntura a propósito de esta reflexión de lo que han intentado hacer con los amarillos, de la importancia justamente de los partidos, los referentes políticos, yo leí ayer una entrevista de Óscar Guillermo Carretón, que participa del mismo grupo, ¿cierto? El comité político, sí. En la cual él hacía un llamado que quizás vale la pena explicar en su sentido, más allá de las legítimas opciones electorales de cada cual. Y él decía, yo invito... Óscar Guillermo Carretón, yo invito, decía, a el electorado de cara este domingo a votar tanto por los grupos de Chile Seguro como por los grupos de la lista de la centroizquierda, digamos, Todo por Chile. Él además lo refería a un partido específico en su caso, al PPD. ¿Qué nos puede decir tú de esa aproximación, ¿cierto? De una perspectiva de hacer política que puede ser llamativa para algunas personas que están fuera del grupo de los amarillos, más allá de que coincidan o no, en el sentido de que se dice aquí por uno o por otro? Hay algo así como una visión transversal. No hay un llamado específico a votar por un solo partido. No. ¿Cómo surge eso lo hicimos, o sea, se conversó en el comité político, fue una decisión absolutamente compartida, porque nos parecía que era importante, a ver, el centro político, que es del que de tanto se habla y que uno dice dónde está, son todos los que caminan por la calle, es la gente. Ese es el centro político, la gente que busca vivir mejor, que tiene aspiraciones a tener una mejor educación para los hijos, en fin, ese es el centro. Entonces tú no puedes, yo creo que el tema de las izquierdas y las derechas es como agotador. Entonces hay que tratar, además que hay una evolución, yo creo que hay una evolución muy positiva en la forma de pensar tanto de las derechas, sobre todo de algunas más que de otras, y de las izquierdas también por algo esta división, ¿no? Del centro, de los que van fuera de la coalición de Unidos por Chile. Entonces me parece que es muy importante, por eso yo con Óscar Guillermo comparto totalmente lo que él dice, de tratar de votar por esos candidatos para fortalecer este centro. Bueno, de cara a un proceso constituyente, ¿cierto? Quizás ese llamado adquiere más relevancia, insisto, con independencia de por quién prefiera votar cada cual, en el sentido de que si alguna elección nos dejó el proceso constituyente fracasado que finalizó el pasado 4 de septiembre, es que los cambios constitucionales, para ser exitosos, requieren esfuerzos transversales. Me parece que si algo aprendió el país es que un proceso constituyente, un cambio constitucional no va a resultar si es que se ve solo como lo que dijo en su minuto el ex convencional Daniel Stingo, ¿cierto? Aquí los acuerdos los ponemos solo entre nosotros. Eso no tiene, me parece, destino en el Chile de hoy, pero sobre todo no tiene destino en materia constitucional, donde estos proyectos, estos esfuerzos, o nacen a partir de esfuerzos mancomunados o nacen truncos, digamos. Bueno, la buena noticia es que este acuerdo por Chile, primero, se ponen de acuerdo transversalmente en los 12 puntos o bordes. Segundo, en el Parlamento se elige el comité de expertos, también de pertenencias políticas transversales. Lo mismo con la comisión de admisibilidad, sumado a la paridad. Eso es muy buena noticia. Y todo esto ocurrió en el Parlamento, con los partidos políticos que aparecen últimos en la lista digamos, del interés ciudadano. Es importante que los ciudadanos sepan que hay un trabajo hecho para lograr una nueva constitución sin riesgos, con estos límites para no correr otra vez un riesgo. El problema es que la coyuntura está complicada, la coyuntura de la seguridad, y el tema es que esto al final siempre se termina en una medición política. Acá yo no sé si se trata de elegir buenos constituyentes o va a terminar siendo una medición de fuerzas políticas este 7 de mayo. Claro, ¿Cuánto saca cada uno? Y se habrá anuncios de nuevas coaliciones y que se el día martes. Se nos va acabando el tiempo, y yo antes de dar la palabra a Andrés, por si quieres realizar una reflexión final también, por mi lado solo decir a propósito de eso que quizá el gran desafío que va a tener el Consejo Constitucional, los 50 miembros electos, es intentar articular esa intuición que han demostrado en la franja de querer conectar con los problemas actuales en materia de seguridad, en materia económica, con la labor propia de una constitución, ¿cierto? Porque a mí me parece que en la franja, obvio que hay problemas, hay excesos, pero también hay intuición correcta de que el proceso tiene que conectar de algún modo con el sentir ciudadano. El problema es que la manera de llevar adelante esa conexión no puede ser irresponsable, no puede ser irreflexiva, tiene que ser mediante lo que le podemos pedir, lo que es capaz de ofrecer un texto constitucional que tiene que ver fundamentalmente con la organización y distribución del poder, quizás en explicar cómo esos cambios en materia del sistema político
político en otros temas vinculados al modo en que se organiza el poder van a mejorar la vida de los chilenos, quizás explicar eso de manera pedagógica va a ser un desafío relevante para los consejeros. Y yo amarraría este libro, lo que dice en este libro, que agradezco el interés de Andrés por mostrarlo, lo amarro totalmente con esto. ¿Por qué? Porque para que ello ocurra, acá describen primero los problemas que siguen vigentes los mismos, lamentablemente, y que tú requieres de buena institucionalidad, de orden, necesitas eliminar los factores de incertidumbre. Nosotros estamos en incertidumbre absoluta desde octubre del 2019. Entonces no vienen inversiones, las inversiones hacen falta, porque necesitamos crecimiento. Para que haya mayor equidad tiene que haber crecimiento. Y una de las cosas que él declara mucho, porque hay mucho mito dando vuelta, el tema del neoliberalismo. Él dice, Chile no es neoliberal, es una economía de mercado regulada, que necesita mejores regulaciones, sí, pero no es neoliberal. Y ojalá la gente se dé cuenta que esos son motes o mitos que hay que derribarlos, como no son 30 pesos 30 años, que los recuperamos los 30 años, por suerte. Bueno, me parece que para parte de esa tarea, el proceso político en curso, sobre todo lo que pasaba después del plebiscito, ha colaborado, y sin duda reflexiones como las que hay en este libro, Chile rumbo al futuro, también contribuyen mucho a seguir, pensando de qué manera podemos avanzar en este rumbo y no en esos caminos que nos proponía el proceso anterior. Andrés, no sé si quieres decir algunas palabras de Una breve reflexión. Encuentro muy interesante cómo se está reconfigurando el centro político chileno, y el grupo que tú adscribes, representan, me parece tremendamente llamativo. Qué agrado hablar de buena política contigo, qué buena oportunidad recordar a un gran hombre, a un gran chileno, y que por Dios que lo echan de menos ambos espectros del sector político en la coyuntura. Debo decir que hoy el día. presidente Boric me dijo, pucha, aprendo tanto de tu padre, así que es bien transversal. Qué mejor que cerrar con eso. Nos quedamos hasta aquí. Perfecto. Claudio, muchas gracias por Gracias, tu un conducción. placer. Iris, un gusto tenerte Igual por acá. para mí, un gusto. Gracias a todos por Muchas ahí. gracias. Gracias.